Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano, su amigo, el pastor León Montes de Oca, pastor y maestro del Centro Cristiano Bendecidos en Cristo, del Instituto Teológico Genesaret y miembro de la Asociación Teológica de Venezuela. Estamos dando inicio nuevamente a una serie de pequeños cortos instructivos con el fin de dar aportes referentes a algunos temas teológicos. Hoy estoy dando respuesta a unos estudios que están haciendo unos hermanos referente a un tema que ha sido muy controversial a lo largo de todos los años pues, de tradición evangélica, por una mala interpretación pues, de lo que es el sentido teológico de esa enseñanza, ¿okay? Y que se presta pues, a muchas malas interpretaciones y que incluso ha sido motivo, conozco una persona muy cercana a mí que durante muchos años estuvo constrictado porque pensó que preparando un tema, estaba preparando un bosquejo y iba a aplicar algo referente a una enseñanza referente a Dios y tocó al diablo. Entonces pensó que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver pues, este controversial tema, a qué se refiere, qué es realmente a lo que se está hablando allí, y vamos a dar ese estudio, pues ese pequeño aporte teológico, pero para que usted, basado en la escritura, pueda darse cuenta pues, de muchas cosas. Hay personas incluso que enseñaban que, bueno, que si de repente escuchaban una lengua rara, algo extraño, una congregación, y de repente dudaban o confesaban alguna cosa, en vez de decir, bueno, esta lengua no es de Dios, sino que es del diablo, entonces bueno, ya estaban condenados porque habían dicho algo. Y ciertamente esto no es así. Vamos a tratar de hoy dar una pequeña, pero corta, pero precisa enseñanza referente a esto, y vamos a tomar el versículo aparte del evangelio que más se utiliza para esto, que es el evangelio en la versión de Jesucristo, en la versión de Mateo, el capítulo 12, verso 22 en adelante, ¿no? Dice, vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces fue traído a él, ¿a quién? A Jesucristo, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿quién será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, sabiendo Jesús su pensamiento, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer entonces su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serían vuestros jueces. Acuérdense que incluso en ese entonces Jesús había empezado a comisionar y había comisionado los 70, estaban comisionando los 70 para que fueran, para enviarlos y en el poder de la palabra sanar personas, echar fuera demonios y todas estas cosas. Y eso fue algo de lo que más maravilló a estos discípulos cuando vuelven, que en el poder del Dabar, en el poder de la palabra, por medio de la unción del Espíritu, pero en la palabra, esto lo hemos explicado en otras oportunidades, y lo vamos a explicar en otro tema, hacían esas obras maravillosas. Entonces él les hacía referencia a lo que ellos estaban haciendo, iban a hacer e iban a continuar haciendo. Entonces, y sigue diciendo: porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa de un hombre fuerte? Que este es otro texto que se tomó para el famoso atar y desatar, que vamos a hablar en otro de los apartes. Vamos a hablar sobre ese tema, pues, que
se utiliza mucho para hacer una oración, supuestamente atando a un hombre al hombre fuerte, y esa oración vemos que no tiene ningún tipo de resultado, porque no es una oración bíblica, no es, es una mala aplicación de un texto sacado de un contexto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice, por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la traducción de la palabra blasfemia, tiene varios significados. Uno es hablar mal, otro es difamar, otro es injuriar, incluso, pero hay una raíz, cállate, hay una raíz que es resistir, encarar, afrontar o confrontar. Y esto, señores, cuando nosotros estamos estudiando el texto y analizamos el texto, vemos todas las obras que Jesucristo hacía. Ok, para manifestarle a los hombres lo primero que él había dicho cuando se acercó el ser humano: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, ciertamente, ¿qué tenemos nosotros que entender? Que cuando Jesús estaba exponiendo su palabra, era con el fin de que, vamos a ir un momento a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo número 3. Versículo 15 en adelante, dice así. Ok, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por medio de él. Y el que cree, escuche esto, y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, no porque lo esté condenando, sino porque ya ha sido condenado porque no creen en el único que puede dar vida por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que el que no cree, fíjate lo que dicen, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree, no está buscando la fuente de perdón. Y esta aclara más todavía, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, ese es el único pecado que no tiene perdón. Vamos a seguir explicando aún más sobre esto. Pero el único pecado que tiene es el que no se busca a través de Cristo. Porque la palabra bien claro lo establece, que Cristo es la única puerta entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe una predicación, cuando existe una obra por el Espíritu de Dios, el Espíritu es el que está convenciendo a la persona de pecado, justicia y juicio. ¿Se acuerdan cuando Pablo le estaba predicando? Creo que no recuerdo si era Félix o Agripa, que le dice: wow, Pablo, chico, por poquito me convence de ser cristiano. No era Pablo, era la predicación, era la obra del Espíritu Santo que estaba tratando de convencer de pecado, justicia y juicio a este hombre, pero él lo blasfemó, lo resistió, lo encaró, lo confrontó. Ese término blasfemia tiene una raíz que creo que es la palabra antetizo, no recuerdo bien, una raíz de la palabra griega que nos dice, que nos habla de confrontar. En su figura de dicción es incluso de colocar una orden de batalla, un grupo de batalla en contra. O sea,
muchas veces no solamente resistían la palabra, sino que la confrontaban. Entonces, por consiguiente, no le dan paso al Espíritu Santo de Dios a que obre en su vida. Uno de estos ejemplos de este griego, de esta raíz de esta palabra, la tenemos. Lo que pasa es que, claro, aquí se traduce y entonces están colocando, el que tradujo colocó aquel que diga una palabra. Pero en sí el término era blasfemia, y blasfemia en sus raíces también tiene el verbo, es confrontar, aquel que resista, aquel que vitupere al Espíritu de Dios, lo resiste, no puede ejercer la obra en su vida. Ustedes se acuerdan el capítulo 7 de los Hechos. Vamos a ver el capítulo número 7 de los Hechos, cuando Esteban está haciendo la defensa ante todas estas personas, donde es muerto Esteban, donde es apedreado porque la gente rugía en su corazón, resistieron el Espíritu. Él dice en el versículo 7:51, dice, le está hablando y le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid. Ese es el término de la raíz que viene con el de resistir, de blasfemia, o sea, que es uno de los términos también de blasfemar, que es resistir, encarar, confrontar. Resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra nos enseña, vamos a ver también, creo que en Hechos capítulo número 4, si no recuerdo, en Hechos capítulo número 3 dice, el verso 19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por la boca de los santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Pero Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Escuchen, y está haciendo referencia a Cristo, y dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así también levantó pues todos los profetas mesiánicos que anunciaban al Señor Jesucristo. Ok, pero Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y sabemos que solamente se va a Él a través del Padre. Entonces, ¿qué comenzaron a decir? Como sigue diciendo, que vosotros por la ignorancia. Entonces se pensaba que la blasfemia no la pueden tener los que no son de la iglesia, sino aquel que es de la iglesia. Entonces, y ese es el que tiene la condenación, y resulta que los que hemos nacido de nuevo no podemos blasfemar contra el Espíritu, porque ya le glorificamos. ¿Y dónde dice esto? Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 14. Vamos a buscarla, creo que lo tengo por aquí. Primera de Pedro 4:14 dice, vamos a leer el 13, dice: si gozamos por cuanto somos partícipes de los padecimientos de Cristo, está hablándole a los cristianos, a los que estaban siendo perseguidos, pero fíjense cómo sigue desarrollando el tema. Para que también, los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora dice el versículo clave, el verso 14, dice: si son vituperados, que esa es una de las raíces también del término blasfemia, o sea, si son vituperados, si son burlados, si son afrentados, si son resistidos, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, otras versiones dice mora, sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. ¿De ellos de quién? Los que persiguen y vituperan a los cristianos, que por ende no lo son. Dice, Él es blasfemado. ¿Quién Él? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces viene, pero, conjunción adversativa que cambia lo anterior sin desvincularlo. Dice, pero por vosotros, ¿por quién? Por los cristianos, es glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Cuando usted recibió la palabra del Evangelio, cuando usted fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Porque cuando nos habla del pecado, de justicia y de juicio, ¿por qué el Espíritu convence de pecado? Por cuanto no creyeron en Él.
¿Ok? Entonces ese es el pecado, el único pecado que no tiene perdón. El que no se busca, el que no se recibe, el que no se recibe a través de la gracia divina de recibir en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, es importante que nosotros entendamos a la luz de la Escritura, de la teología, todas estas cosas que por muchos años han causado mucho dolor y mucha confusión en el pueblo de Dios. Para la próxima entrega vamos a estar hablando del atar y desatar. Ok, ese término, ¿a qué se atribuye? ¿Qué es lo que hace referencia? Y que se ha utilizado mucho, que atamos al hombre fuerte, lo atamos con cadenas espirituales. Y resulta que vemos pues que esto no es así, pues porque no, imagínense cuánta cantidad de personas en el mundo, que gracias a Dios cada vez menos, pero imagínense cuántos millones de cristianos en este momento en el mundo están orando, atando al hombre fuerte y desatado. Entonces vamos a hablar sobre esto, a qué se refiere, qué es lo que está haciendo referencia, qué es lo que etimológicamente significa el término atar y desatar, ¿ok? Que de paso les digo una terminación del término util, que es permitir, o sea, lo que se permita, eso tiene que ver con autoridad, y eso, pero eso lo vamos a ver en la próxima entrega. Entonces espero haber sido alguna bendición, amados. Todo pecado es perdonado, hay fuente de perdón en nuestro Señor Jesucristo. El único pecado que no se busca, que no se recibe, es aquel que no se busca y que no se pide. Saludos y bendiciones.